Продолжим изучение послания к евреям, который задает 성경 계시록까지 매기 목사님의 강해 설교를 전하게 Vorbildsweise im ersten Buch Mose im 32. ¿Quién sabe cuántos idiomas hay en el mundo? Todos ellos tienen sus códigos y símbolos, y muchas veces con sentidos totalmente opuestos. Jungla semántica. Para descifrar las palabras, para entender su raíz, para saber de qué hablamos. Jungla semántica. Nos lidera en esta expedición el profesor Héctor Leites. El libro de Hebreos nos tiene buscando términos, imágenes verbales, sustantivos, diferentes pistas del texto griego con Héctor Leites para poder entender mejor el mensaje de este libro tan importante de la Biblia y a veces poco visitado. Bienvenido, Héctor, nuevamente. ¿Qué tal, Esteban? ¿Qué tal, amigos? Saludamos a la audiencia y, por supuesto, seguimos en el ambiente greco-judío en estas imágenes verbales en la carta escrita a los Hebreos. Y sabes, Esteban, que en el programa pasado, cuando estuvimos mirando la superioridad del mensaje de Cristo en el capítulo 2, nosotros mencionamos una palabra que me gustaría volver a recapitular. Muy bien. La fuerza que tiene el versículo 1 del capítulo 2 de la carta a los Hebreos. Dice así: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Entonces aquí, lo primero que tenemos que entender en este versículo 1 es que comienza con una exhortación. El libro de Hebreos está lleno de exhortaciones. Es un libro que tiene muchísimas exhortaciones. Por alguna razón el autor veía que sus lectores necesitaban ese tipo de acercamiento. Sí, exactamente. Y las exhortaciones están basadas justamente en lo que él va exponiendo. Va exponiendo acerca de Cristo. En el capítulo 1 habló que Cristo era superior a los ángeles. Y en base, o debido a que Jesús es superior a los ángeles y su relación es superior, entonces él dice, por tanto, por lo siguiente, dado que él es superior, que Cristo es superior, entonces va a comenzar con esta muy profunda exhortación. Vuelvo a repetir, el libro de Hebreos está lleno de exhortaciones más que enseñanzas. Hay una distinción entre enseñar y exhortar, así lo marcó Pablo también en Romanos 12. El fin de una exhortación es conseguir que se ponga en práctica la enseñanza escuchada. Por supuesto. Entonces, ahora el escritor de Hebreos está exhortando a que se ponga en práctica y que se aferren a la superioridad de Cristo sobre los ángeles. Bien. Entonces, es muy fuerte aquí. La importancia del mensaje está dado en la necesidad. Dice, es necesario. En el griego, necesario es el verbo dei. Así nomás como suena, dei, es cortito este verbo, pero habla de necesidad más bien que obligación. O sea, es un deber lógico, es una obligación moral. Y cuando dice, atendamos, es necesario que con más diligencia atendamos, como es un verbo presente, los verbos presentes siempre están continuando la acción en el griego. Entonces es estar teniendo atención, pero con esfuerzo. No solamente es poner atención en algo, sino con esfuerzo. Con más diligencia, atendamos. Por supuesto, a lo que hemos oído. Es un gran llamado, Esteban, este versículo, y esta palabra, atendamos a las cosas que hemos oído, es justamente la exhortación a estar mirando y esforzarnos a retener y apreciar el mensaje de Cristo. Hoy en día son muchos los mensajes que están dando vuelta, pero nosotros tenemos que volver a la Biblia, tenemos que volver a Cristo, tenemos que volver al mensaje de Cristo y el mensaje de la cruz. Nosotros sabemos que hoy, por causa del infantilismo espiritual y el analfabetismo bíblico, se está exponiendo poco el mensaje bíblico. Pero la Biblia es algo que nos está diciendo, la propia palabra de Dios nos está diciendo, es necesario. Es una obligación moral, lógica, que con más diligencia
Y no nos pide solamente diligencia, sino más diligencia, ¿no? Atendamos a las cosas que hemos oído, o que han sido oídas, y ahí viene la clave, ¿no? No sea que nos deslicemos. Y ahora era justamente el gran peligro de no dar importancia al mensaje, el famoso no sea. Ajá. Nosotros lo comentábamos un poquito en el programa pasado, pero es bueno entender que este no sea en el español suena como una condición de tercera clase. A ver, ¿qué es eso? Bueno, yo digo, Esteban, entra la ropa no sea que llueva. Bien. ¿Puede llover o no puede llover? Sí. Las condiciones de tercera clase se pueden dar o no se pueden dar. Es dubitativa la cosa, hay muchas dudas sobre el asunto. Es un pronóstico un tanto incierto. Incierto, sí, y que por lo general la condición la va a determinar la persona en sí. Yo digo a los alumnos del seminario, si no hacen las tareas, no aprueban. Claro. Entonces, o van a aprobar si hacen las tareas. Entiendo. Entonces, la condición está determinada en que la persona haga o no haga la tarea. Por eso se puede dar o no se puede dar la condición. Esto es lo que se llama una condición en la gramática española de tercera clase. Las condiciones de primera clase siempre se cumplen y las de segunda clase nunca se cumplen. Es como que yo dijese, como el texto bíblico que dice, si lo hubiesen conocido, no lo hubiesen crucificado. Entonces, nunca se realizó la condición, nunca le conocieron, por eso le crucificaron. Pero la condición que aparece en el griego aquí, cuando dice, no sea que nos deslicemos, no es un tal vez podremos llegar a deslizarnos. En el griego la condición es de primera clase, por lo tanto, la traducción sería, porque sí o sí se van a deslizar. Claro. No es una condición que tal vez pueda darse. No es una duda de que tal vez si yo pongo poca atención a la Biblia, bueno, por ahí puedo zafar y no me deslizo. Entiendo. No, lo que la Biblia está diciendo es que la poca atención a la palabra de Dios sí o sí va a hacer que el barco se mueva primero lentamente hacia la catarata, pero después el barco va a ir tomando más velocidad en los rápidos hasta llegar a la catarata. Por eso aquí la exhortación es muy fuerte, porque había un peligro de no dar importancia al mensaje que Cristo había dado. Nosotros nunca nos olvidemos que la causa del pecado de Adán fue una actitud de descuido e indiferencia hacia la voz de Dios. Dios le había dicho que no procediera de esa manera, pero él lo hizo. Así lo dice Romanos 5:19, ¿verdad? Que la palabra desobediencia allí significa literalmente escuchar a un lado o dejar de lado. Ahora, lo importante de esta condición es que si me está diciendo que categóricamente la poca atención va a hacer que me vaya a la catarata, entonces yo tengo que poner mayor atención. Por supuesto, y algo que... Y sabes, Esteban, es casi de sentido común. ¿Por qué digo esto? Porque la Biblia no dice cosas que no tengan sentido. Cuando dice sí o sí se van a deslizar, es una realidad. Porque si yo pongo poca atención a la voluntad de Dios, obviamente ya comienzo a poner atención a mi voluntad. Y mis caminos no son los caminos del Señor. Entonces, si yo hago lo que yo quiero, o lo que se me da la gana, o mi propia voluntad, obviamente me voy yendo a la catarata. Primero lentamente, es un pequeño movimiento, que eso es lo que vamos a estar analizando nuevamente con la palabra pararreo, que es un verbo que es justamente el movimiento de un barco, pero el movimiento más lento que un barco pueda dar, llevado por la corriente hacia la catarata. O sea que estamos hablando de 1 centímetro, 2 centímetros se mueve el barco. Pero ¿qué pasa si pasa el tiempo y ya lleva 1 metro? Claro. Pero al llevar 1 metro va a llevar más velocidad también. Pero vamos a ver esto después de la pausa. Me parece interesante. Mientras tanto, vaya y vea cómo está su barco, bien amarrado o se está deslizando. Ya volvemos en Jungla Semántica. Nuestro canal de comunicación, junglasemántica@transmundial.org. Para conocer más acerca del proyecto ANA y Mujeres de Esperanza, visítanos en nuestra página www.proyectoana.org. Allí encontrarás noticias, testimonios, poemas y artículos de interés para nosotras las mujeres. Visítanos.
la jungla semántica, ¿dónde lo encuentra? Ya moviéndose el barco, deslizándose. Tal vez es buen momento para revisar las amarras, Héctor. Bueno, no solo las amarras, sino que tenemos en el mismo libro de Hebreos, tenemos una firme ancla del alma, que es Jesucristo. Claro. Entonces, es verdad, tenemos las amarras, tenemos el ancla, que es Jesucristo, y sabes que es interesante que el ancla no se ve, pero sujeta al barco. Ah, más bien, qué importante. Entonces, Cristo está dentro de nosotros, pero es el que nos está sujetando para que el barco no se mueva hacia la catarata. Entonces volvemos otra vez al capítulo 2 de Hebreos, versículo 1, cuando dice que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Y ahí justamente deslicemos, el verbo griego es pararreo. Y para es una preposición y reo es fluir. Bien. Y ahí la palabra hemorragia, reo, viene de reo. Mirá y hemo en griego es sangre. Claro. Gemo es sangre. Por eso nosotros tenemos palabras como hematología y hemorragia, hematoma, porque gemo en griego es sangre. Ahora, reo es fluir. Reo es fluir. Es fluir en griego. Por eso hemorragia es fluir, ¿verdad? La sangre. En este caso... Lo que fluye es otra cosa. Sí, pero fluye al lado de, por eso tiene para. La preposición griega, para, quiere decir al lado de. No es que se despega rápidamente a 100 kilómetros por hora el barco. No, es el movimiento deslizándose al lado de, o sea que es un movimiento lento. Tan lento que no se percibe. Entiendo. Que quien inclusive está en la barca puede decir, bueno, yo no me estoy moviendo. El río es un espejo, es un plato, no se mueve esto. Pero quien está en la orilla, que tiene otra referencia atrás del barco, ve que ya se ha movido un poco. Bueno, a mí me llama la atención, Esteban, que la Biblia ha puesto énfasis en las cosas pequeñas, en los movimientos pequeños. Fíjate que un poco de levadura leuda toda la masa. No dice 17 toneladas. No. Dice tan solamente un poco. Un poco. También dice que las zorras pequeñas son las que destruyen la viña. No dicen zorras grandes y muchas. Y acá el problema no es el movimiento rápido, porque no es rápido. Es un movimiento tan lento, por eso es pararreo. El barco se mueve. Ahora, se mueve directamente proporcional velocidad-distancia. ¿Por qué? Porque primero se mueve 1 centímetro, pero cuando lleve 1 metro de distancia moviéndose, la velocidad no va a ser la misma que cuando comenzó en el centímetro. Va acelerando, seguro. Cuando lleve 10 metros, no solo ya va a 10 metros, sino que va tomando más velocidad. Más difícil pararlo. Exactamente, eso es lo que quiere advertir el escritor de Hebreos, que es necesario poner mayor atención, no sea que comience. Ahora, el peligro es cuando comienza. No debe ni siquiera comenzar a moverse el barco. Sería lo ideal, seguro. Por causa de que cuando comienza a moverse, ya hay corrientes que nos van a llevar hacia la catarata. De hecho, Esteban, nosotros estamos en un mundo, en una sociedad, con una filosofía, que la tendencia es empujarte hacia la catarata. La corriente está hacia la catarata. Diga que nosotros, los que hemos abrazado la fe cristiana, tenemos un firme ancla del alma que nos mantiene en el Señor y nadie nos va a mover, absolutamente nadie nos va a mover de nuestra posición. Pero la poca atención es decir, yo voy a hacer mi voluntad y no la voluntad de Dios. Entonces eso automáticamente... Ahí sí es complicado. Ahí es cuando empiezo a levantar el ancla. ¿Para qué? Para yo moverme a mis ganas, digamos. O sea que estamos dejando la base donde Dios nos puso, o el lugar donde Dios nos puso, para seguir una corriente de pensamiento ideológica, de hacer las cosas, en fin. Y no solamente la influencia de la filosofía o de la corriente de este mundo, sino nuestra propia decisión, nuestras propias concupiscencias que abrazamos. Los deseos. Los deseos justamente que batallan contra el alma. Entonces permitimos categóricamente que eso empiece a mover el barco. Por eso yo tengo una teoría, por supuesto es una teoría netamente bíblica, que la salvación no se pierde, se desprecia. Se desprecia. No es que yo estoy en el barco firme y alguien me empuja hacia la catarata. O que yo me distraje en algún momento y perdí la salvación adentro del agua. No es eso. Nunca dice eso la Biblia.
La Biblia dice que el hombre es el que paulatinamente va despreciando la salvación. Dios no se la quita. Es el hombre que se lentamente desprecia la salvación. Es parte de la apostasía, entonces, que cometen. Exactamente. Más adelante en el capítulo 4 de Hebreos y en el capítulo 10 lo vamos a ver. Si pecaremos voluntariamente, después de haber conocido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio, dice la Biblia. Claro. Pero eso no es porque Dios quite la salvación. Dios nunca va a quitar. Esteban, hay algo interesante. Dios lo que quiere es que todos procedan al arrepentimiento. Y ya con esa declaración. Que todos sean salvos. Por eso a veces algunos dicen, ¿cómo es que Dios es malo y está condenando a la humanidad? No está condenando a la humanidad ya está condenada, Dios está salvando, el hombre ya está condenado, nace y ya es hijo de ira, por lo tanto Dios está salvando a la humanidad. Por eso es muy importante poner énfasis en esta exhortación que está basada en base al versículo 2, porque dice, no sea que nos deslicemos. Y acá lo explica el verso 2, como comienza con una conjunción consecutiva explicativa. Dice, porque si la palabra dicha por medio de ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos? Acá está la gran pregunta retórica poniendo un asombro, una fuerza, una solemnidad en la palabra, que después vamos a analizar esta pregunta retórica. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Ahora, nunca dice la Biblia que perdemos la salvación, solo la descuidamos. Porque el hombre paulatinamente comienza a descuidar y comienza a despreciar la salvación. Por eso la palabra descuidemos aquí es muy importante, ¿no? Muy importante. Ahora en el versículo 2, no tenemos mucho tiempo, pero vamos a introducirnos al versículo 2, porque aquí habla de la autoridad del mensaje de Cristo. Porque sí la palabra dicha por medio de ángeles. Aquí tenemos otra vez, Esteban, es la discusión del capítulo 1. La gran discusión del capítulo 1, y tenemos que recordar a los oyentes los métodos de interpretación que tenían los judíos. Bien. Que tenían 4 métodos de interpretación. El primero era el peshat, que era ellos analizaban lo literal y lo real. Después el segundo método que utilizaban era el remás, que era el significado de lo sugerido. Ellos sugería tal cosa, era eso. Después estaba el método Derush, que era el método de ingresar a las escrituras en base al resultado después de una larga y esmerada investigación. Ellos estudiaban, y lo que sacaban como resultado de esto, ellos decían, esto es lo que dice las escrituras. Eran 4 métodos que ellos tenían. Y el último método era el método Sod, que era el alegórico místico. Por eso el escritor de Hebreos, continuamente del capítulo 1, hasta el final, hasta el capítulo 13, va a estar utilizando este método que era el que más ellos querían utilizar, que era el método Sod, que era el alegórico místico. ¿Qué quiere decir esto? El escritor trabaja con la ausencia de datos o con lo que creían ellos en los datos que tenían en su cerebro, en su mente. En su mente. Por eso habla de los ángeles. Nosotros recordamos en programas pasados que hablamos acerca de la importancia que tenían los ángeles. En Hechos 7, versículo 38, dice que los ángeles habían dado la ley. Habían dado la ley. Por eso hay que tener cuidado con este método. Ahora, nosotros en los próximos programas vamos a estar explicando un poquito más sobre el método Sod y por qué dice que la ley fue dada por medio de ángeles, cuando Dios se la dio a Moisés. Claro. Bueno, era el método que ellos tenían. Ellos no podían entender de un Dios que se comunicara con el hombre. Ellos decían, Dios es muy alejado del hombre. Dios es un Dios que nos da... Tan santo que no podemos... Sí, no. Y es un Dios que nos da puntadas sin hilo. Por eso Santiago, que fue el que escribió la primera carta, dijo, si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da abundantemente y sin reproche. Para el judío, Dios te daba algo, pero te reprochaba. Te equivocabas, se abría la tierra. Por eso dice claro, eso. te equivocabas si venía fuego del cielo, te equivocabas si venía lepra a la persona. Entonces ellos decían, Dios no puede acercarse a hablar con el hombre. Es imposible, Dios es un Dios medio tirano, medio alejado de la realidad del hombre. Qué versión difícil de Dios que tenían, ¿no? Claro, tenían un concepto muy equivocado. Por eso ponen ángeles para todas las cosas. Mirá vos. Pero eso lo vamos a ver en el programa que viene. Por eso, amigo, hasta en este programa que estamos mirando tenemos que observar que es necesario que con más diligencia atendamos, pongamos esa atención.
Es una atención a la palabra de Dios con más diligencia. Esforzarnos a retener y apreciar el mensaje de Cristo. La poca atención hace que predomine mi voluntad y eso me lleva directamente hacia la catarata. Analicemos en este día cómo está nuestra barca, si se está moviendo, si va camino a la catarata. Y quiero decirle algo muy alentador. Si su barca está moviéndose rápido y ya va por los rápidos, literalmente por los rápidos, ya cerca de la catarata, usted tiene que saber que puede tirar el ancla que es Jesucristo. Con confesar los pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos de toda maldad. Dios le bendiga. Nuestro canal de comunicación, junglasemántica@transmundial.org. Hoy termina esta etapa de la expedición, pero lo esperamos en el próximo programa para adentrarnos en la jungla semántica. Jungla Semántica es una producción del Seminario Bíblico de Fe y Radio Transmundial. Jungla Semántica.